Ok, bueno, vamos a hacer un pequeño preámbulo. Ahorita, disculpen, está solucionando un tema del software. Ok, sin embargo, bueno, vamos a comentar un poco, vamos a hablar aquí. Este es el masterclass con respecto al tema de lo que es la integración de lo que es la filosofía Lean Construction con más que con Revit, es con la metodología BIM, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscamos o qué es lo que se está buscando? Disculpen para presentarme. En realidad creo que ahí hubo una equivocación. Soy el ingeniero Waldir Gutiérrez en sí, ¿ok? Soy el que ahorita va a dar el masterclass del día de hoy. Este, bueno, yo, poco para presentarme, cuento aproximadamente con unos 12 años de experiencia ya en el rubro de la construcción, tanto para proyectos mineros, proyectos de edificaciones, donde ya en los últimos 6, 7 años se ha implementado o estado en el proceso de implementación para lo que es la metodología bien en los proyectos, ¿no? Bueno, uno de los primeros proyectos donde se inició y en la cual participé fue el proyecto del Hospital de la Policía Nacional del Perú, ¿no? Ese fue uno de los primeros proyectos, incluso antes de lo que es la generación del Plan BIM Perú, que fue en el año 2019, ¿no? Este proyecto del Hospital de la Policía se ejecutó entre los años 2017 y 2017 y 2020 aproximadamente. ¿Ok? Pero ya desde el año 2017 se trató de implementar lo que es la metodología BIM, mejor dicho, se hizo un piloto de lo que es la metodología BIM en dicho proyecto, ¿no? Bueno, ese es un poco de lo que cuenta mi experiencia como profesional, ¿sí? Ahora, con respecto a este masterclass, esto es un masterclass que, si bien es cierto, vamos a tocar de manera un poco general lo que refiere a lo que es la filosofía Lean Construction dentro de los proyectos que usan o que usan lo que es la metodología BIM, ¿no? Vamos a tratar de ver cómo esta filosofía, ¿no? Lo introducimos o nos ayudamos de la herramienta del Revit, ¿no? La herramienta Revit para poder aplicar adecuadamente lo que significa o lo que requiere esta filosofía, ¿no? Este, un poco, quisiera de repente conversar con los asistentes, si es que hay por ejemplo, no sé, si tienen algún concepto sobre lo que refiere a lo que es la filosofía Lean Construction. ¿Alguien quisiera participar? Nadie. Entonces, mira, dame un minuto, a ver, un minuto, por favor. ¿Ya? Vamos a explicar de manera muy, de repente, rápida y simple qué es la filosofía Lean Construction, ¿no? Vamos por tema de historia, en primer lugar, ¿no? Eh, la filosofía Lean Construction inicia con, con la aplicación de un procedimiento o un proceso en lo que es el montaje, pues, ¿no? De los elementos que contaban a un vehículo, ¿no? En este caso fue con la empresa Toyota, ¿no? Ellos hacían lo que era el Lean Production, donde eh, optimizaban el flujo de los procesos, ¿ya? Para poder
así optimizar lo que son los tiempos que demoraban en poder instalar o poder montar y fabricar un auto, ¿no? Entonces, es ahí donde nace lo que es esta filosofía, ¿ya? Poco a poco se ha ido esta filosofía expandiéndose en diferentes rubros de diferentes industrias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que busca? Lo que busca lo que es la filosofía Lean Construction, lo que busca es optimizar, optimizar eh, básicamente en costos. Permíteme un minuto, por favor. Disculpe, ahí administración le había comentado para que ayúdeme, por favor, a ver, un minuto, por favor. Un minuto, acá está. Listo. Ok, listo. Ok. 2 minutos, por favor. Pantalla. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Disculpe. No puede ver bien mi pantalla, por favor. Lo que pasa es que estoy cambiando de usuario. Ya, ya Ya, ok. Ahora sí. ¿Pueden ver mi pantalla? Buenas noches. Confirmen, por favor. Sí se ve. Ya, ok. Entonces, lo que le venía indicando, ¿no? El e-construction es una filosofía, es una forma de buscar, esta filosofía busca optimizar algunos procesos, o sea, al final de todo uso de cualquier filosofía, metodología, lo que busca al final es optimizar costos, ¿no? Entonces, ¿y de qué manera esta filosofía nos ayuda a poder optimizar costos? Lo que refiere, bueno, la traducción de lo que es el e-construction es ser la construcción sin pérdida, ¿no? Y por qué decimos construcción sin pérdidas? Sin pérdidas en las diferentes actividades o procesos que tenemos en una construcción. Por ejemplo, si nosotros queremos, si nosotros queremos tenemos una cantidad de recursos disponibles de mano de obra en un proyecto y nosotros queremos optimizar. ¿Qué es lo que nos dice el Lean Construction? Lean Construction nos dice, ¿sabes qué? Entonces, una de las son distintas herramientas que podemos utilizar, por ejemplo, hacer planificaciones cortas a través de la herramienta de UKG.
¿no? Donde generemos un tren de actividades que me permitan identificar, por ejemplo, identificar, o mejor dicho, hacer que mis actividades sean cíclicas y continuas, que no haya pérdidas de hora por paralización o stand-by, que no haya pérdidas de hora por retrabajos. Entonces, todo ello, todo lo que abarca este, estos conceptos del EcoStraction, ¿no? Que al mes podemos realizar un cumplimiento semanal, lo que es el calcular o obtener la data del porcentaje del plan cumplido, distintas herramientas, un tren de actividades, eh, particionar un proyecto, ¿no? En frentes de trabajo que me permitan, pues, que me permitan ahí independizar ciertas áreas para poder tener un mayor control del avance de un proyecto, ¿no? Entonces son ciertas herramientas que podemos utilizar para poder aplicar adecuadamente lo que es la filosofía del Lean Construction, ¿ok? Entonces, por aquí tenemos con respecto a la definición del International Group de Lean Construction, ¿no? Donde nos dice que Lean Construction es un método en el cual la producción de un edificio se divide en pequeñas tareas repetitivas, ¿no? Justo lo que le mencionaba. ¿A qué se refiere con tareas repetitivas? Repetitivas, generar un tren de actividades. Un tren de actividades que me permita, pues, que me permita realizar, o mejor dicho, hacer un ciclo de mi cuadrilla dentro, considerando ciertas actividades repetitivas en una área pequeña, que sería justamente esta partición del gran proyecto en particiones pequeñas divididas en frentes de trabajo, ¿no? Que me permitan pues agilizar este ciclo de trabajo ciclo de actividades. Por ejemplo, tengo que vaciar columnas, ¿no? Entonces tengo un gran área donde voy a encontrar 200 para generar un control de esas 200 columnas. De repente parto en 4, 50 columnas cada área, y lo que tengo mi cuadrilla de concreteros, y voy generando un tren de actividad. Cuadrilla de acero, ¿no? Supongamos, empiezo con mi cuadrilla de acero, termina mi cuadrilla de acero la columna, se pasa a la siguiente columna, o sea, no está generando paralizaciones, stand-by o retrabajos, entra la cuadrilla de carpinteros para todo lo que es encofrado, y así sucesivamente se va generando el tren de actividades. Viene después el que hace el vaciado y hace el vaciado de las columnas correspondientes, ¿no? Y así sucesivamente. Esta cuadrilla sigue caminando con ese tren de actividades de repente a un siguiente frente de trabajo. Entonces la idea es que justamente mi personal, mi cantidad de recursos que yo tenga, pueda dimensionarlos de manera que no me genere ningún retraso, retrabajo o paralización o stand-by de mi personal, ¿no? Entonces, dentro de lo que es el Lean Construction, encontramos pilares importantes, ¿no? Como el valor agregado que me va a dar aplicar esta filosofía. ¿Por qué? Porque voy a optimizar recursos y eso conlleva a reducir costos. Procesos, voy siempre mejorando procesos, ¿no? O sea, los procesos están establecidos para ciertas actividades, ¿no? Porque son actividades repetitivas. Entonces, uno de los pilares importantes es tener un proceso o un procedimiento claro al respecto de la actividad que estoy realizando. Los flujos de trabajo, flujo de información que yo voy a
tener con todos los involucrados de mi proyecto. La mejora continua, todo proceso, por más, por así decirlo, por más repetitivo que sea, perdón, siempre tenemos que buscar una mejora continua. ¿Y a qué me refiero con mejora continua? Buscar que este proceso o este procedimiento se ejecute o eh, se realice de repente con una mejor visión de dónde podría yo buscar mayor optimización de mis recursos. Entonces, siempre como profesionales nosotros debemos buscar la mejora continua del proceso. Los procesos no son estáticos, tienen que ser dinámicos. ¿Por qué? Aparecen nuevas herramientas, de repente herramientas tecnológicas, nuevos estándares, todo lo nuevo que pueda aparecer nos puede ayudar a mejorar un proceso. Entonces, ese es el procedimiento de mejora continua. Y por último, el sistema pool, ¿no? Para poder empujar hacia lograr las actividades que nosotros que tenemos planificadas, ¿no? Todo ello, como les había indicado, si tenemos o contamos con herramientas, por ejemplo, lo que es el Last Planner System. El Last Planner System lo que nos dice es una de las teorías para poder ejercer una programación considerando hasta el último trabajo, ¿no? Ahí salen las famosas herramientas de Luca Head. El Luca Head es una herramienta el cual me permite planificar mis actividades de las próximas, puede ser 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, dependiendo de la magnitud del proyecto, ¿no? Entonces, ¿y a qué se refiere? Con esa herramienta de LucaGet yo puedo hacer las Planner System considerando adicionalmente que, que esta planificación corta o esta planificación detallada con un tren de actividades lo ejecute pues con todo el personal operativo que tengo en mi proyecto. O sea, aquí debe participar de repente, no quizás el ayudante de obra, pero sí al menos debería participar en estas programaciones cortas el capataz o líder de grupo, ¿no? ¿Y cuál es la finalidad? ¿Qué es lo que busca el Last Planner System? Lo que busca es que al final, cuando tengamos esta programación corta, ¿ya? Eh, al final lo que buscamos con que participen todos estos involucrados es que podamos tener, por así decirlo, tener una programación fuera de restricciones, una programación clara que podamos cumplir en la semana, por así decirlo, si hacemos semanalmente, ¿no? Cumplir dichas actividades, ¿no? Y teniendo el conocimiento directo de las personas que van a ejecutar dichas actividades, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas que van a ejecutar dichas actividades tienen en claro qué es lo que podría estar faltando. Por ejemplo, si yo planifico solo y no consulto a estas áreas operativas, lo que podría pasar es lo siguiente, ¿no? Yo planifico, voy a ejecutar las 30 columnas que yo tengo en la zona A, por así decirlo, o en el frente de trabajo número 1, ya. Pero si yo planifico así, digo, ya esto vamos a ejecutar la semana, y no y se llega a cumplir, no se cumple. ¿Y por qué razón? Porque no, en esas reuniones cortas no participó el maestro y el maestro no pudo alertar en su momento que quizás no teníamos el material disponible, o sea, no teníamos el acero de refuerzo no lo teníamos en campo, nos iba a faltar acero. Entonces, si bien es cierto, de repente ustedes dirán, no, pero el ingeniero es el encargado, sí, está bien, pero ¿qué más, qué más información más certera que tenga el ingeniero lo puede tener más aún el líder del grupo o el capataz o el maestro de obra, ¿no? Entonces, por eso lo que nos dice la teoría de las planners es que en este
tipo de planificaciones cortas, deben participar todos los involucrados, incluso hasta el nivel más bajo, más el que tenga el menor nivel jerárquico dentro del proyecto, ¿no? Entonces, básicamente es ello, básicamente es lo que podemos mencionar de manera corta. Ya cuando estemos en sesiones vamos a poder profundizar a través de ejemplos, a través de, de ejercicios que vamos a desarrollar lo que es la implementación de este, este, esta filosofía Lean, ¿no? Ahora, ay, perdón, estoy abriendo, disculpen voy a mostrarles en unos minutos, permíteme que abra, voy a mostrarles en unos minutos lo que es cómo involucro esta filosofía Lean dentro de mi proyecto Revit, ¿no? Cómo lo involucro, cómo lo integro para que así yo tenga dentro de mi modelo BIM toda la información disponible para la hora de la ejecución de mi proyecto, ¿no? Que eso es lo más importante que podemos rescatar de la integración Lean con Revit. Ahora, un poco de repente ustedes me han escuchado hablar de lo que son trenes, ¿no? Los trenes de trabajo. Por favor, ya, ¿no? ¿Y qué son los trenes de trabajo? Aquí vamos a ingresar a una parte teórica, ¿ok? Los trenes de trabajo, ¿no? Nos dice que es una técnica basada en las líneas de producción. O sea, ¿qué quiere decir? Que son, eh, lo que busca esta técnica es poder programar actividades de manera secuencial y continua, ¿no? Que una tarea vaya detrás de otra. Esto, como le digo, esto se aplicó en lo que es en la producción de automóviles, en la fabricación de automóviles, donde se buscaba una línea de producción y esta línea era continua, no paraba, ¿no? Pasaba de un lado de una línea a otra, entonces no paraba, esta producción era continua, entonces esto es lo que busca, lo que te dice esta técnica de trenes de trabajo, ¿no? ¿Qué más nos dice? Los trenes de trabajo se enfocan, perdón, principalmente en las actividades críticas. Aquí sí, este, como les digo, principalmente, ¿no? Nosotros podemos aplicar trenes de trabajo en actividades que no son críticas de nuestro proyecto. Sin embargo, la teoría nos dice que nosotros principalmente debemos aplicarlo a actividades críticas, ¿no? Y esto va a ayudar a poder tener controlado pues nuestro costo de proyecto, tener controlado el plazo del proyecto que yo voy a ejecutar. Voy a ver si ya abrió, disculpen. Creo que ya está. Noto, por favor. No, entonces ya vamos ahorita a abrir. Entonces, básicamente a eso se refiere con lo que son los trenes de trabajo, ¿no? Son actividades secuenciales. Ahorita vamos a ver un ejemplo así corto, ¿ya? Por ejemplo, aquí están, tenemos, ¿no? Estos son los trenes, un ejemplo de los trenes de trabajo, ¿no? Actividades secuenciales que van una tras de otra, ¿no? No hay vacíos, no hay generación de vacíos, que eso a su vez me puede generar un vacío, me puede generar pérdida de recursos, o mejor dicho, una mala estimación por mala estimación de recursos y me genera sobrecostos en mi proyecto, ¿ok? Entonces, un tren de actividades es poder secuenciar distintas actividades que me permitan hacer, o mejor dicho, ejecutar una actividad, una tarea o un entregable, ¿ok? Ahora les voy a mostrar un poco cómo
cómo esta parte de la filosofía Lean, no sé si hasta aquí hay alguna, primero alguna consulta, alguna pregunta. En realidad estamos tocando de manera muy rápida, pero ahorita de la parte teórica. Sin embargo, vamos a ver cómo esto lo ingresamos a lo que es el tema de Revit. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? ¿Ninguna? Ok, entonces vamos a ingresar al Revit. Vamos a ingresar al Revit y acá ustedes pueden observar, ¿no? Acá tenemos un modelo. Este es un modelo ya trabajado, ¿ya? Pero ¿cómo es que lo que quiero mostrarles es que cómo es que yo voy a hacer que dentro de mi información, dentro de mi modelo Revit, yo pueda aplicar adecuadamente la filosofía Lean Construction? Como ustedes pueden observar, ¿no? Aquí de manera gráfica podemos identificar que este proyecto se encuentra, por ejemplo, con distintos colores, ¿no? ¿Por qué? Porque previamente los pasos previos que nosotros tenemos que realizar, por ejemplo, yo voy a querer, ¿cuál es el primer paso que yo les había indicado para poder aplicar la filosofía Lean? Lo primero era subdividir, ¿no? Nuestra área de proyecto. O sea, ¿qué quiere decir? Partir nuestro proyecto en partes pequeñas, ¿no? Que me permitan tener un correcto control, una planificación corta y así poder aplicar adecuadamente lo que refiere a la filosofía. Entonces, qué es lo que he realizado aquí? Entonces, lo primero que he realizado, un poco para explicarle, es decir, yo de manera imaginaria trazo unas líneas y digo, y voy partiendo mi gran proyecto, pues en cuatro frentes de trabajo, ¿no? Cuatro frentes, por ejemplo, este muro, que era un único muro, hasta aquí, toda la parte longitudinal, lo que he hecho es partir el muro para hacerlo llegar a un sector. Pero ¿cómo yo después le ingreso información? Recuerden que lo que es modelado BIM es ingresarle información a los elementos que yo tengo modelado. Entonces, ¿cómo le ingreso la información a este muro y le digo que este muro pertenece a un frente de trabajo? No sé, sea frente de trabajo uno, 2, 3, 4, 5, frente A, B, C, D, el nombre que ustedes quieran dar. Entonces, ¿cómo hago para que este muro, en este caso este muro o este elemento, pueda ser identificado con algún frente de trabajo? Lo que yo tengo que hacer previamente es poder generar un parámetro de proyecto, un parámetro de proyecto que me pueda identificar, que donde yo pueda ingresar una descripción o un código identificador del muro para que me diga que pertenece a uno de los frentes de mi proyecto. Por ejemplo, entonces, ¿qué es lo que hice yo aquí? Generé y creé, por ejemplo, si yo voy a seleccionar este muro y dentro yo he creado un parámetro de proyecto y esto lo vamos a ver en las propiedades, un parámetro de proyecto donde nos dice, aquí tenemos frente de trabajo, ¿no? Un parámetro proyecto para el muro que tenga frente de trabajo. Entonces, yo he creado un parámetro que para que me permita identificar el muro a qué frente de trabajo pertenece. Por ejemplo, si yo me voy a otro muro, aquí tenemos otro muro, ahí tenemos, si se dan cuenta, otro frente de trabajo. Mira, ese mismo muro, que era un muro único longitudinal, se partió en dos en primer lugar, se subdividió en dos, ¿no? Donde una de las partes pertenece al sector uno, yo lo identifiqué, lo coloqué el texto sector uno, y la otra parte pertenece al sector 3.
Entonces, ¿qué es lo primero que hice? Lo primero que hice fue poder identificar, ¿no? Identificar mi proyecto y con la sectorización a la cual pertenece cada elemento del mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hice primero? Primero creé un parámetro, el parámetro creado fue frente de trabajo con unas ciertas características y después el siguiente paso era poder asignarle a cada elemento un frente de trabajo. Por ejemplo, aquí vamos al otro lado, acá tenemos otro muro. Vamos a ver en las propiedades, vamos o le identificamos un sector. Después, ¿qué hice? Ya tengo de manera, por así decirle, cualitativa, ¿no? Asignado para cada muro un distinto, un diferente sector o frente de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hice? Yo ya después, a través, pues, de una visualización gráfica en 3D, aplicando ciertos criterios, ciertos filtros de trabajo, ustedes pueden ver aquí, ¿no? Que esa imputación de sector a cada uno de los elementos, yo puedo generar en visualización gráfica, eh, ¿no? Los elementos que pertenecen a cada sector. ¿Y cómo hago ese ejercicio? Entonces, lo que yo voy generando filtros, ¿no? ¿Y cómo genero esos filtros? Me voy a visibilidad de gráficos, hay una opción aquí que dice filtros, y yo puedo ver que he aplicado filtros. Y en estos filtros que están aplicados, como pueden observar, yo que le he dicho que al sector 1, yo voy a identificar que van a ser el sector 1, los muros del sector 1 van a tener un color identificador. Los muros del sector 2, sector 3 y sector 4. Entonces yo hago ciertas configuraciones las cuales me permitan poder tener una visualización gráfica de mi sector. Como pueden ver, el resultado de esa información lo ven en este modelo 3D, ¿no? Aquí como lo pueden observar. En este modelo 3D pueden ver lo que es una visualización gráfica de cómo ha sido subdividido mi proyecto en partes pequeñas, que son los sectores, ¿no? Entonces, de esa manera, yo he podido aplicar uno de los pasos que me pide, que dice la teoría, pues, de lo que es la aplicación del link construction, ¿no? ¿Qué nos dice? Subdividir el proyecto en partes pequeñas para poder ejecutar de manera adecuada. Entonces, eso es lo que he hecho aquí en mi modelo Revit, agregándole información a cada uno de los elementos. Posterior a ello, ya viene un tema de planificación, ¿no? La planificación de mi proyecto. Así como yo realicé y le coloqué un sector a a cada elemento. O sea, yo ahorita estoy haciendo un ejemplo de los muros, pero yo tendría que hacer un ejemplo, pues, para todos los elementos que pertenecen a un proyecto. En este caso, ¿qué más yo le tendría que agregar? ¿Qué es lo que dijimos? Tendríamos que generar un tren de actividades, ¿no? Pero para generar ese tren de actividades, yo tengo que agregarle fechas de ejecución, cuándo voy a ejecutar el muro, qué fecha voy a ejecutar el muro, a ver, por ejemplo, si yo le digo, este muro lo voy a ejecutar a tal fecha, después viene, este muro tiene restricciones, un análisis de restricciones, lo que me pide, lo que me dice la herramienta de lo que es el UKG, me dice que también tenemos que utilizar la herramienta de restricciones, porque ¿qué me dice la teoría? Yo no podría programar una que cuente con restricciones. O sea, si una actividad yo la programo en la semana, ¿ya? Significa, significa que yo no puedo programar dicha actividad. Entonces, ante ello,
es lo que yo estoy, yo le agrego mayor cantidad de parámetros. Por ejemplo, ahora voy a seleccionar otro muro. Aquí en el modelo 3D nada más, selecciono otro muro. Como ustedes pueden ver, igual que el paso anterior de creación parámetros, aquí vamos a tener los distintos parámetros que yo he generado para poder tener esta optimización, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ejecutado, si el muro fue ejecutado o no fue ejecutado, la fecha LUKG, una fecha de cuándo voy a ejecutar este servicio, la fecha planeada, ¿no? Ya bueno, acá está el frente de trabajo, por ahí de repente me faltó crear un parámetro que si tiene restricción o no tiene restricción el dicho muro, y así sucesivamente podemos generar diversa cantidad de parámetros que me permitan aplicar la filosofía Lean Construction. ¿Ok? Bueno, entonces, con ello, yo quiero que ustedes en este pequeño masterclass, de manera muy, muy rápida, podemos ver que la filosofía, ¿no? De cómo poder integrar e introducir la filosofía Lean Construction a nuestros modelos Revit, de manera a través de la creación de parámetros, a través de la generación de información o la introducción de información a cada uno de los proyectos, ¿no? Del proyecto que yo pueda estar manejando. Entonces, la idea primero es tener los conceptos claros de lo que es la filosofía Lean y después cómo esta información a través de la creación de parámetros para los elementos yo pueda generar lo que es eh, lo que es la aplicación de Lean y que con cómo termino, toda la información se encuentra dentro de mi modelo, pero cómo termino, lo que yo tengo que hacer posterior a estos pasos, es exportar mi data de información o mi data a tablas, ¿no? Tablas de cantidades o tablas de contenido, ¿no? Que realizadas, pues, en esto, ¿no? Son tablas de planificación que algunos le llaman, o tablas de cantidades, ¿no? En este caso van a ser tablas de planificación que ya seguramente cuando entremos a clase también lo que en algún momento vamos a realizar es poder integrarlo al Power BI y tener dashboards que me permitan hacer un análisis de datos y de información que yo cuento en mi proyecto. ¿Ok? Entonces, dicho esto, un poco explicando de cómo integrarle filosofía Lean en el Revit, quisiera así, ahora sí, saber por parte de ustedes si es que tienen algo. Sí, ahí por el chat dice, ¿estos parámetros sirven para la simulación en Revit o requiere un MS Project en Navisworks? No, a ver, lo que pasa es que en Revit no simulamos en primer lugar, ¿ok? En Revit no simulamos, tenemos información.
La simulación se hace en Navisworks. Ahora, si tú quieres simular, o sea, sí puedes introducirle estas fechas, esta información, quizás exportarla a través de tablas y después integrarlo en un MS Project y eso cargarlo a un Navisworks para poder simular, sí lo puedes hacer, pero son cosas distintas, no confundamos la simulación de todo un proyecto con lo que es la filosofía Lean. La filosofía Lean que te dije, que dice, la filosofía de Lean dice hacer programaciones cortas, no la programación de todo el proyecto. Son cosas distintas, ¿ok? ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna consulta adicional? A ver, ¿cómo se hace el comparativo gráfico de lo planeado versus ejecutado? Ya, como les mostré, así como ahorita está en la pantalla, podemos hacer la separación de, ¿no? de los frentes de trabajo de mi proyecto, ¿no? Por distintos colores. De igual manera, podríamos buscar la forma de poder establecer, ¿no? Cómo voy, mi fecha planeada de mi cronograma inicial, que es mi línea base, con respecto a la fecha ejecutada, ¿no? A la fecha de ejecución real que sucedió. Entonces yo puedo hacer a través de generación de visualización, podría generar un comparativo que me permita tener este identificador, ¿no? ¿Alguna otra consulta? ¿Qué me dices? ¿Hay alguna manera para vincular algún elemento modelado a partir de un SDI generado por ASBIL y así colocarlo como parámetro? Eh, en realidad sí, porque los parámetros, como bien dices, puedes llevarlo la parte que tú creas en un parámetro proyecto hasta la parte de hacer lo que es el compartido de un parámetro, ¿no? Entonces, sí puedes hacerlo de tal manera. Si es lo que te entiendo, sí puedes llevar de un parámetro del ASBIL a un parámetro, pues, inicial, ¿no? Al final lo que tienes que hacer es cargar a la información del proyecto. O sea, mientras esté, lo puedes llevar sin ningún problema. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra consulta? ¿Alguien más? A ver, ¿puedo colocar la vista Lucajet? Sí, puedo colocar. A ver, ¿de qué es lo que tenía la vista Lucajet?
Lo que tenía esta lista Lucajet era lo siguiente, ¿no? Un poco para explicar si es que quieren, a ver, un minuto. Ya. ¿Qué es lo que tenía aquí? Lo que tenía aquí son, por ejemplo, este muro tenía ya el parámetro llenado que ya estaba ejecutado. Tenía la fecha Lucajet, quizás de repente podría generar un nuevo parámetro que tenga como nombre fecha de real ejecutada, sí, también podemos hacerlo. Teníamos los frentes de trabajo, lo que está en blanco, si es que no me equivoco del filtro que hice, son los elementos que no pertenecen a esta semana, sino van a ser a semanas posteriores. Lo único que pertenece a esta semana o a la semana uno es lo que está en color bastante, en color resaltante, ¿no? No lo que está entramado, por así decirlo. A ver, veamos, voy a ir a los filtros, a la vista, ¿ok? Filtros para poder confirmar. Y sí, efectivamente, ¿no? Es el UKG diario, ejecutado, replanteo y todo el tema de los sectores, ¿no? El tramado, ¿qué significa? ¿Cuáles son los que no están en el UKG diario? O sea, esos no están en el día. No estamos, no por semana, sino por día. Obviamente que esto lo podemos llevar a semana. Sin embargo, como este es un proyecto pequeño, a manera de ejemplo, se le hizo la visualización a solamente día, ¿no? ¿Ok? ¿Qué diferencia hay entre el LucaHead y el Last Planner System? El Last Planner System es la técnica que nosotros tenemos que utilizar. El LucaHead es una herramienta. Básicamente sé yo la diferencia. Entonces, es una herramienta para poder aplicar lo que es el Last Planner System. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Ninguna pregunta más. No sé si administración tenga algo más que agregar. Sí, ingeniero, buenas noches. Para poder culminar, ya terminó con su clase, ¿verdad? Para poder pasarles la oferta que tenemos para ellos. Sí, sí. Ya, perfecto. Muy buenas noches. Ya para terminar esta masterclass, les agradecería mucho puedan prender sus cámaras para poder tomar la captura respectiva de esta clase, por favor. Les agradecería mucho. Solamente unos 3 minutos. Fausto, Jack, Judith, Henry, Juvenal, les agradecería mucho, por favor, puedan prender sus cámaras. Sebastián, Lía.